Viviré para siempre en presencia del Señor. Contemplaré su gloria y en él me gozaré. Viviré para siempre en presencia del Señor. Contemplaré su gloria y en él me gozaré. Viviré para siempre en presencia del Señor. Contemplaré su gloria y en él me gozaré. Viviré para siempre en presencia del Señor. Contemplaré su gloria y en él me gozaré. Día a día Él me da en plenitud su amor, y desde mi corazón alzaré mi voz. Viviré para siempre en presencia del Señor. Contemplaré su gloria y en él me gozaré. Brotarán dentro de mí como ríos de agua viva. Una fuerza que me hará su gloria proclamar. Viviré para siempre en presencia del Señor. Contemplaré su gloria y en él me gozaré. Viviré para siempre en presencia del Señor. Contemplaré su gloria y en él me gozaré. Me gozaré en la presencia de Yahvé, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en la presencia de Yahvé, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo, bailaré con alegre danza, celebraré, cantaré y me gozaré. Ante ti con gozo, bailaré con alegre danza, celebraré, cantaré y me gozaré. Gozaré en la presencia de Yahvé, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en la presencia de Yahvé, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo, bailaré con alegre danza, celebraré, cantaré y me gozaré. Ante ti con gozo, bailaré con alegre danza, celebraré, cantaré y me gozaré. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Es un gran gusto que estés acá con nosotros, que estemos contigo. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, buenas noches. Que Dios nuestro Señor te bendiga. Y me da mucho gusto que estés acá en este canal de televisión por internet de Jesús Salvando Matrimonios y Familias. El día de hoy tenemos un programa
que se llama Compartiendo con el Profe y el Señor Director. Estamos estudiando el módulo Dime por qué sí me voy a restaurar. El día de hoy tenemos el tema que se llama Poder por encima de la voluntad del cónyuge. ¿Por qué? Bueno, pues porque hoy vamos a leer las Sagradas Escrituras y vamos a ver cómo Dios ha puesto en ti, mi querida hermana, mi querido hermano, un poder en donde puedes lograrlo absolutamente todo. Todo. Y bueno, para quienes nos acompañaron el día de ayer en nuestro programa o quienes lo han visto en repetición, hemos invitado a que hagan una lista de todo lo que tú consideres sin juzgar y sin declarar sobre esos espíritus que esposos y esposas, pródigos y pródigas pudieran haber adquirido a través de decirle no al plan de amor de nuestro Señor Jesucristo, al plan de amor del matrimonio, de la relación matrimonial. Y bueno, así que por ahí díganme, por favor, ¿quién hizo su tarea? Dime, por favor, yo hice mi tarea. ¿Quién hizo su tarea? Buenas noches, saludos a todos mis hermanos y hermanas. Y también muy contentos, de verdad, porque ayer rompimos un récord de audiencia. Y más que hacernos famosos y rompiendo récords de audiencia, es porque compartimos un tema de gran importancia y hubo muy buena audiencia para poder escuchar este tema. Muy bien, Vicky es la primera que dice que ella hizo la tarea, muy bien, ya los demás lo copian, ya tienen la lista, ya la hice, perfecto, ya la hicieron, muy bien, perfecto, ya hicieron su tarea. Facebook, ¿qué nos dice? Bueno, ya hice mi tarea, nos dice Anomar, muy bien, Quesada, muy bien. Bueno, ok, Ramona Quesada, ya, nos dice que ya hizo la tarea. Bueno, pues habemos más de dos, así que vamos a comenzar porque hoy tenemos mucho que hacer. Así que bueno, te doy la más cordial bienvenida, mi querido hermano, mi querida hermana. Y hoy es un día en donde vamos a leer la palabra del Señor y en donde hoy te quiero invitar a hacer algo muy importante. Mira, Jesús salvando matrimonios y familias, acompañado de sus líderes, de todos los hermanos y hermanas que han dispuesto su tiempo, su entrega, para trabajar en algún batallón, en algún chat, en algún ministerio, pueden y podemos proporcionarte las herramientas que tú necesites, el acompañamiento que tú necesites, las palabras que tú necesites, ¿verdad? Las citas bíblicas, todo lo que tú necesites. Bueno, pues Jesús salvando matrimonios y familias lo genera y lo hace para ti, mi querido hermano, mi querida hermana. Pero hay algo bien importante que tú tienes que saber. Si tú, mi hermano, mi hermana, no lo haces, yo no puedo pelear por ti. Yo no puedo guerrear por ti. Yo no puedo declarar por ti. Yo no puedo hacerlo por ti. Pero sí puedo interceder y puedo darte y te damos todos, ¿verdad? En conjunto, lo que tú necesites para que juntos, entonces sí, vayamos a luchar y a vencer toda piedra que por ahí está. Ok, así que, bueno, algo muy importante es que la palabra del Señor es grande, la palabra del Señor es misericordiosa. Y hoy vamos a leer muchas citas bíblicas que son de gran bendición. Así que yo le doy gracias a Dios por ti, mi hermana, por ti, mi hermano, que ya estás aquí, porque la palabra de Dios te va a hablar a ti. Así que si hiciste tu tarea, qué bueno, ¿verdad? Porque juntos vamos a estar trabajando sobre esta tarea. Y bueno, pues vamos a ver lo que la palabra de Dios te dice. Yo te invito a que para que comencemos hagamos nuestra oración de inicio y hoy, muy en especial, yo le pido a Dios nuestro Señor que a través del Espíritu Santo, tu motivo, mi querida hermana y mi querido hermano, tu lista que has hecho, en donde tú quieres decirle al Señor, Señor, vengo a guerrear, Señor, vengo a pelear la buena batalla.
y donde ahorita te voy a dar las promesas de Dios, ¿verdad? En su palabra. Vengamos y tú y yo entremos a una nueva dimensión de fe. Tú y yo trabajemos en la fe, que eso es lo que Dios nuestro Señor quiere. Que trabajemos en la fe, mi querido hermano, que trabajemos en la fe, mi querida hermana, y actuar en la fe. Así que hoy en especial yo le pido a Dios nuestro Señor, porque tu lista, tu intención y la fe que te trae aquí, para que juntos tú y yo como iglesia, ¿verdad?, intercedamos por nuestros cónyuges, pues sea más que una realidad. Te voy a estar insistiendo, y esta es la primera insistencia, que quiero que entiendas y comprendas, mi querida hermana y mi querido hermano, que Dios te da un poder, una promesa, que una vez que tú decides, Dios está contigo, y tienes que tener la certeza, mi amada hermana, mi amado hermano, de que de la mano de Dios todo lo podemos lograr. No hay nadie en este momento, nadie que me esté escuchando, que no sea merecedor de las promesas de Dios. No hay nadie que no sea digno de las promesas de Dios, y no hay nadie que pueda decir yo no lo voy a lograr. Por supuesto que lo vas a lograr. Por supuesto que lo vas a lograr. Porque Dios es grande y Dios es misericordioso. Y te voy a traer la primera lectura. Esta primera lectura es porque yo quiero que tú tengas la fortaleza. Tú y yo necesitamos el día de hoy llenarnos de la fortaleza. Y te quiero decir algo. Yo no sé si tú estás escuchando la voz humana de alguien. Qué bueno que sean buenos consejos. Mi voz es voz humana, por supuesto. Pero sí quiero decirte algo. Lo primero y lo más importante que tú debes de tener en tu vida es la voz de lo que diga Dios. ¿Me explico? Eso es lo más importante. ¿Qué Dios te dice? Porque podrán venir muy buenos consejos humanos y muy buenas ayudas. No son nada despreciables ni son malas. Pero tú tienes que tener como base la palabra de Dios. Cuando tú tienes de base la palabra de Dios, entonces quien te aconseje debe de venir en paralelo a lo que dice la palabra de Dios. ¿Estamos? Bien, quiero que tú y yo nos pongamos en la misma presencia del Santo Espíritu de Dios, y que algo que entiendas y comprendas es que si yo te he invitado a que tú y yo hagamos esa lista, en donde en esa lista hablamos de nuestros cónyuges, quizá hayas incluido a alguien más, para que esos espíritus, esas situaciones de pecado con las que están pródigos y pródigas, hoy tú y yo las vamos a romper. Por supuesto que las has roto muchísimas veces. Bueno, hoy entraremos en una batalla más, que es una batalla que tú y yo ganaremos. Para esto te voy a invitar para que abramos nuestras Sagradas Escrituras, y en el Evangelio, según San Mateo, el capítulo 16, el verso 18 dice así: Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Palabra y promesa del Señor. Yo te invito entonces para que todo lo que hagamos y digamos esté en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es aquí donde tú y yo decimos amén, amén y amén, y sabemos que en este momento el Espíritu Santo, en esa bendita, ¿cómo podremos llamarle? En ese bendito misterio, ¿verdad? En eso inexplicable a los ojos humanos, el Espíritu Santo toma en este momento tu lista, tus intenciones, mi querida hermana, mi querido hermano, y las pone delante de nuestro Dios. Y esta escritura te la he traído porque tú y yo somos esa iglesia, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo dejó.
Y la primera promesa para ti, mi querida hermana, mi querido hermano, es que las puertas del infierno, dice la palabra, no prevalecerán contra ella. Esto es, contra ti ni contra mí. Así que si tú tienes dudas o tenías dudas, si realmente lo que vamos a hacer el día de hoy estaba bien, está mal, ¿qué será? ¿Por qué lo haces? O lo que quieras. Bueno, pues la palabra de Dios el día de hoy te promete y me promete que tú y yo como iglesia de nuestro Señor Jesucristo vamos a extinguir todas esas puertas del infierno que hay. ¿Qué tal? Excelentes noticias, ¿no? Comenzamos con buenas noticias. Seguramente esta palabra de Dios ya te la sabías, pero hoy encontramos este sentido y este sentido es precisamente para que juntos, mi querido hermano, mi querida hermana, actuemos y trabajemos sobre la promesa de nuestro Dios. Así que bueno, pues estamos comenzando y estaba haciendo un poquito de tiempo para que entren el día de ayer. Lo vuelvo a decir, gracias a Dios hubo una excelente audiencia. Me da gusto porque tanto en Facebook, a quienes saludo por aquí, mis queridos hermanos y hermanas, y YouTube, ¿verdad? Pues bueno, estamos aquí juntos todos nosotros. Bueno, mi querido hermano, mi querida hermana, ok, muy bien. Vamos a comenzar entonces y déjame traerte una palabra del Señor con la que quiero comenzar. Quiero que tú tomes una... ok, ok, bien. Me dice el señor director que no hemos hecho la oración por el quien predica y bueno, yo te pido que en este momento ores por mí, mi querida hermana, mi querido hermano, para que Dios en su infinito amor y misericordia ponga en mí palabras para ti, para mí, que hagan que el día de hoy tú y yo nos llevemos más que una promesa. Tú y yo, de acuerdo a la palabra del Señor, veamos que somos merecedores de su amor, de su misericordia, y que le recordaremos al enemigo que está vencido. Eso es. Así que bueno, vamos a orar y decimos, Creador inefable, que en los tesoros de tu sabiduría has establecido 3 jerarquías de ángeles y las has colocado sobre el cielo empíreo con orden admirable y has dispuesto admirablemente todas las partes del universo. Tú pues, que eres considerado verdadera fuente de la luz y principio eminentísimo de la sabiduría, dígnate infundir un rayo de tu claridad en las tinieblas de mi inteligencia, alejando de mí las 2 clases de tinieblas con las que he nacido, la del pecado y la de la ignorancia. Tú que sueltas las lenguas de los niños, prepara mi lengua e infunde la gracia de tu bendición en mis labios. Concédeme la agudeza para entender, la capacidad para asimilar, el modo y la facilidad para aprender, la sutileza para interpretar y la gracia abundante para hablar. Instruye el comienzo, dirige el desarrollo, completa la conclusión. Tú que eres verdadero Dios y verdadero hombre, y que vives y reinas por los siglos de los siglos, y todos decimos amén, amén y amén. Bien, antes de poner en manos de Dios tu lista que has traído, mi querida hermana, mi querido hermano, antes de que tú y yo tomemos poder, ¿verdad? Venido de Dios, necesitamos entender y comprender que lo que tú y yo hacemos es una intercesión. Vamos a interceder tú y yo por el esposo, por la esposa, que sin juzgarlos muy probablemente se hayan alejado del plan de amor de Dios. Muchos podrán decir, mi matrimonio no se puede restaurar porque mi esposa ya no quiere, porque mi esposo ya no quiere, es imposible poder hacerlo. Y recibirás seguramente muchos consejos de quien te pueda decir, déjalo, déjala, primero eres tú y, siempre, y ve por ti y que sea feliz allá donde está y tú busca tu felicidad. Y bueno, todas esas historias que de sobras no sabemos. Por supuesto que Dios puede restaurar matrimonios, pero tú tienes que hacer un trabajo múltiple que
tiene que ser, como ya lo dije, múltiple y en paralelo. Esto es que tienen que ir iguales, iguales. Primero tienes que poner tus prioridades, mi querida hermana y mi querido hermano, porque venir por el milagro y hacer esto solo para obtener tu milagro, ¿qué caso tendría? Tú puedes decir, yo aquí traigo mi lista y pensar que el día de mañana tu esposo o tu esposa ya van a estar tocando tu puerta. Dios no tiene ningún problema y ninguna cosa que le obstruya para poder hacerlo. Pero lo importante aquí es, como siempre lo hemos dicho, ¿estás lista? ¿Estás listo? ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? ¿O va a ser una restauración más que ya no ores, ya no asistas a los cenáculos, ya no te prepares, no vayas a la iglesia y tu vida espiritual se vea menguada, minimizada? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente tú dices, ya tengo mi milagro, ya Dios me ayudó, así que gracias Dios, gracias ministerio, gracias a mis líderes, y ahí nos vemos. ¿Qué caso tiene si tú, mi querida hermana y mi querido hermano, no entiendes y no comprendes lo que Dios puede hacer por ti de por vida? Como te dije al principio, yo puedo pelear contigo, pero no puedo pelear por ti. Pero tú sí puedes pelear por tu esposo y por tu esposa, porque el poder de intercesión, como dice la Sagrada Escritura, ya no somos dos, somos una sola carne, un solo espíritu. Y como lo hemos tratado de interpretar, así que todo lo que hace o deja de hacer tu esposo y tu esposa te impacta y te impacta para mal. Bueno, pues imagínate si te impacta para mal, los veas o no los veas, o suceda lo que suceda. ¿Ah? Imagínate tú que con el poder de Dios, con el poder que Dios da, cómo la impactas y cómo lo impactas. ¿Me explico? Bueno, vamos a leer las Sagradas Escrituras, ¿ok? Vamos a leer, ¿ok? Voy a hacer una lectura que es un poco larga, que muchos ya por supuesto no sabemos, y son una bendición, ¿ok? Bien, póngame Sagradas Escrituras, señor director. El señor director les manda un saludo, dice que, ¿por qué digo que de él es el programa también? Sí, nunca lo incluyo. Sí lo incluimos, señor director, pasa que estamos aquí concentrados. Bueno, mi querido hermano, mi querida hermana, vamos a leer las Sagradas Escrituras y fíjate muy bien en cada una de estas benditas palabras. Está tomado de Primera de Samuel, el capítulo 17, el verso 1 al 52. Sin embargo, hay algunos versículos que omití porque consideramos que son un poco más de historia y alargan un poco el sentido de lo que aquí queremos decirte. La palabra del Señor dice así: mientras tanto, los filisteos habían reorganizado su ejército y se concentraron en Soco de Judá, acampando entre Soco y Aseca, en Efes Damim. También se reunieron Saúl y los hombres de Israel y acamparon en el valle del Terebinto, ordenando allí sus batallones para pelear contra los filisteos. Los filisteos ocupaban un lado de la montaña y los israelitas el lado opuesto, quedando el valle de por medio. David y Goliat, quedando en el valle de por medio, David y Goliat. Salió de entre las filas filisteas un guerrero llamado Goliat. Era de la ciudad de Gat y medía alrededor de 3 metros de altura. Toda su armadura y sus armas eran de bronce. El casco que llevaba en la cabeza, la coraza de escamas de que iba revestido y que pesaba 60 kilos. Las polainas que cubrían sus piernas y la lanza que cargaba su espada, esta era tan gruesa como un palo de telar.
terminaba en una punta de hierro y pesaba 7 kilos. Delante de él marchaba el que llevaba su escudo. Se detuvo frente a las líneas israelitas y gritó: ¿por qué han salido para ponerse en orden de batalla? Yo soy filisteo. Ustedes, en cambio, son los servidores de Saúl. Escojan pues un hombre que pueda pelear conmigo. Si es más fuerte que yo y me mata, nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo soy más fuerte y lo mato, entonces ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Y el filisteo agregó: este es mi desafío a los israelitas. Preséntenme un hombre para que luchemos juntos. Al oír esto, Saúl y todo Israel quedaron asombrados y asustados. Tanto Israel como los filisteos habían formado sus filas y estaban frente a frente. David, al ver esto, dejó las cosas al cuidado del guardia de equipajes, corrió a las filas y se fue a saludar a sus hermanos. Mientras estaba conversando con ellos, salió Goliat, el filisteo de Gat, a lanzar su desafío. Los israelitas apenas lo vieron. Empezaron a retroceder llenos de miedo. Uno de ellos comentaba: si alguien aquí mata a ese hombre que así insulta a Israel, el rey lo colmará de riquezas, le dará a su hija por esposa y dará títulos a la familia de su padre. David, que también había escuchado al filisteo, preguntó a los que estaban a su lado: ¿qué es lo que darán al hombre que mate a este filisteo y quite la afrenta a Israel? Porque ¿quién es este filisteo circunciso que insulta así a los batallones del Dios vivo? Y la gente repitió las mismas palabras: esto se dará al hombre que lo mate. Eliab, su hermano mayor, al oír hablar así con la gente, se indignó contra David y le dijo: ¿por qué has venido aquí? ¿A quién dejaste el rebaño en el desierto? Conozco tu atrevimiento y tu maldad. Has venido a ver la batalla, David. David respondió: ¿pero qué he hecho yo? ¿Uno no puede hablar? Apartándose de él, se dirigió a otro y le preguntó lo mismo, y la gente le respondió como la primera vez. Cuando contaron a Saúl lo que había hecho David, lo mandó llamar. David dijo a Saúl: no hay por qué tenerle miedo a ese. Yo, tu servidor, iré a pelear con este filisteo. Dijo Saúl: no puedes pelear contra él, pues tú eres un jovencito y él es un hombre adiestrado para la guerra desde su juventud. David le respondió: cuando estaba guardando el rebaño de mi padre y venía un león a un oso y se llevaba una oveja del rebaño, yo lo perseguía y lo golpeaba y se la arrancaba. Y si se volvía contra mí, lo tomaba de la quijada y lo golpeaba hasta matarlo. Yo he matado leones y osos. Lo mismo haré con este filisteo que ha insultado a los ejércitos del Dios vivo. Y añadió David: ya ve que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará de las manos de este filisteo. Entonces Saúl dijo a David: vete y que Yahvé sea contigo. Luego Saúl le puso su equipaje de combate, le dio un casco de bronce y una coraza. Después David se abrochó el cinturón con la espada por sobre la coraza, pero no pudo andar porque no estaba acostumbrado y se deshizo de todas estas cosas. Tomó en cambio su bastón, escogió en el río 5 piedras lisas y las colocó en su bolsa de pastor. Luego avanzó hacia el filisteo con la honda en la mano. El filisteo se acercó más y más a David, precedido por el que llevaba su escudo. Y cuando vio
Lo despreció porque era un jovencito y le dijo: ¿crees que soy un perro para que vengas a amenazarme con un palo? Que mis dioses te maldigan. Ven a atacarme para poder así tirar tu cuerpo a las aves de rapiña y a las fieras salvajes. David empero le respondió: ¿tú vienes a pelear conmigo armado de jabalina, lanza y espada? Yo en cambio te ataco en el nombre de Yahvé, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy te entregaré a Yahvé en mis manos, te derribaré y te cortaré la cabeza, y hoy mismo daré tu cadáver y los cadáveres del ejército filisteo a las aves de rapiña y a las fieras salvajes. Toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Y sabrán todas estas gentes que Yahvé no necesita espada o lanza para dar la victoria, porque la suerte de la batalla está en sus manos. Cuando el filisteo se lanzó contra David, este metió rápidamente su mano en la bolsa, sacó la piedra y se la tiró con la honda. La piedra alcanzó al filisteo, hundiéndosele en la frente. Este cayó de bruces al suelo. David entonces corrió y se puso de pie. Encima de su cuerpo tomó su espada y lo remató, cortándole la cabeza. Los filisteos, al ver muerto a su campeón, huyeron. Y así, sin otra arma que su honda y una piedra, David derrotó al filisteo y le quitó la vida. Los hombres de Israel y de Judá se pusieron en movimiento y, lanzando el grito de guerra, persiguieron a los filisteos hasta la entrada de Gat y hasta las puertas de Acarón. Y los cadáveres de los filisteos quedaron esparcidos por todo el camino, desde Salamim hasta Gat y Acarón. Mis amados hermanos, esta es la palabra del Señor. Amén, amén y amén. Bien, ¿qué tal? Seguramente tú has estado conmigo escuchando toda esta Sagrada Escritura y pues bueno, yo te invito para que no te me distraigas, ¿ok? Hemos escuchado esta bendita palabra del Señor, mi querido hermano y mi querida hermana, y llena de promesas para ti y para mí. Porque el día de hoy, dime por favor, ¿en quién te identificas? ¿En quién de las Sagradas Escrituras, quién eres tú? Dime por favor, ¿quién crees que hoy eres tú? Mi querido hermano y mi querida hermana. ¿Quién eres tú el día de hoy? Vamos a ver quién me responde. ¿Quién eres tú el día de hoy? Vamos a ver. Una palabra excelente, una palabra de bendición. Así que bueno, ahí está. Ok, ahí está. Yo empecé muy bien. Evelyn, te felicito. Muy bien. Evelyn contesta y seguramente los demás le van a copiar. Y por aquí contesta Juan José Contreras. Muy bien, Juan José, en Facebook. Y Evelyn a través de YouTube. Así es. Tú y yo somos el día de hoy, mis queridos hermanos y hermanas, ese David, por supuesto. Pero necesitamos tú y yo entender y comprender y detenernos en muchas cosas, en muchas promesas del Señor, porque necesitas ver cómo Dios, en su infinito amor y misericordia, el día de hoy que tú traes esa lista, ¿verdad? El día de hoy que tú traes esa lista, dile a tu mamá que cierre la llave de la... El día de hoy, tú que traes esa lista, te vas a poner enfrente y tú y yo nos vamos a poner enfrente de ese gigante. Ese que osa decir que el pueblo de Israel, que nosotros, tú y yo, los hijos de Dios, perdemos. Ese que viene y dice
que tu matrimonio no se va a restaurar. Ese que viene y dice que no lo vas a lograr. Ese que dice que ya no te ama, que ya es feliz ahí donde está y que ya va a meter la disolución, que va a meter el divorcio. Ajá. Cuando mi querido hermano, mi querida hermana, no se necesita más que la mano de Dios. Y como aquí David nos lo enseñó, el estar en manos de Dios. Yo te invito para que reflexionemos una vez más las Sagradas Escrituras. Así como tú te has imaginado, efectivamente que tú eres David, quiero que ahora te visualices. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que en este momento te dé el don de visión. Tú, mi hermana y mi hermano, vamos a visionar sobre la palabra. Entonces quedamos que la palabra dice: mientras tanto, los filisteos habían reorganizado sus ejércitos y se concentraron en Soco de Judá, acampando entre Soco y Aseca en Efes-Damim. También se reunieron Saúl y los hombres de Israel y acamparon en el valle del Terebinto, ordenando allí sus batallones para pelear contra los filisteos. Esto se me imagina que cuando tú y yo empezamos nuestro proceso de conversión, de lucha, es como si dijéramos, bueno, ¿con qué armas cuento? ¿Con qué necesito? Y en los batallones, ¿verdad? Que son tu ejército, en las bibliotecas que son tu ejército, estás organizándote para ver contra qué vas a pelear. Creo que así pasa, ¿no es cierto? Entonces el verso 3 dice: los filisteos ocupaban un lado de la montaña y los israelitas del lado opuesto, quedando del valle por medio David y Goliat. Aquí hay algo bien interesante. Cuando tú y yo vemos que pródigos y pródigas están en un lado y tú en otro, ¿no es cierto? Pródigos estamos y pródigas están de un lado y del otro lado estamos tú y yo, nosotros los hijos de Dios. De un lado están todos aquellos filisteos que dicen que no te vas a poder restaurar, que no lo vas a lograr, y del otro lado estamos nosotros, los hijos de Dios, que sabemos que vamos a ganar, ¿no es cierto? El verso 4 nos dice: salió de entre las filas filisteas un guerrero llamado Goliat, era de la ciudad de Gat y medía alrededor de 3 metros de altura. Mi querido hermano, mi querida hermana, ¿cierto o no es cierto? ¿Cuántas veces vemos de manera gigante, impresionante al pródigo o a la pródiga? Como si nos vieran, ¿verdad? Como gigantes y nosotros chaparritos y pequeñitos ante sus amenazas, ante sus situaciones, ante todas esas acciones que hacen para hacernos sentir menos, ante todas esas cosas que hacen para sentirnos avergonzados, ¿no es cierto? Bueno, pues ese gigante medía 3 metros. ¿Cuánto mide tu gigante? A lo mejor el tuyo mide 10 metros, lo ves muy gigante, lo ves muy grande, o los que dicen que es imposible, pues a lo mejor lo ven como de 10 yardas, 10 metros, no sé. El verso 5 dice: toda su armadura y sus armas eran de bronce. Bueno, aquí nos hace una serie de nos enseñaba cómo eran sus armaduras, ¿no? Pesaban tanto que parecía ese hombre imposible de atacar, protegido. ¿A poco no, pródigos y pródigas, pensamos que no hay nada que haga en ellos y en ellas que les entre en su cabecita chula y hermosa y menos en su corazón? Uno podrá decir: no, José Luis, es que vieras a mi pródiga y a mi pródigo, están totalmente cegados, no quieren entender, no se dan cuenta, y esa es una como que armadura. Yo le hablo bonito y parece como si no le hablara, y son impenetrables, ¿no es cierto? En su corazón, en su sentir. Bueno, pues así es este traje de lucha y de guerra que llevan estos pródigos y pródigas. El verso 8 dice: se detuvo frente a las líneas israelitas y gritó: ¿por qué han salido para ponerse en orden de batalla? Yo soy filisteo, ustedes en cambio son los servidores de Saúl. Escojan un hombre que pueda pelear conmigo.
Fíjate que hay algo bien importante. Voy a leer el verso 9. Dice, si es más fuerte que yo y me mata, nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo soy más fuerte y lo mato, entonces ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Bien, hasta aquí me voy a quedar. Ese gigante se detiene, nos dice la palabra, enfrente del ejército de Israel contra los hijos de Dios, tú y yo. ¿Cuántas veces pródigos y pródigas no se ponen delante de ti con sus amenazas y retos? ¿Ah, sí? ¿Vas a luchar por mí? ¿Vas a luchar ¿vas a luchar por nuestro matrimonio? Pues, ¿qué crees? Haz lo que quieras. Porque a mí me haces los mandados, porque lo que tú hagas no me importa. Yo ya tomé mi decisión y me voy a divorciar, me voy a separar y me voy a ir. Y entonces ese gigante que viene y te reta, mi querido hermano, mi querida hermana, se siente más fuerte. Aquí hay algo bien importante. Fíjate muy bien lo que te voy a decir. Goliat se pone enfrente del ejército de Israel. ¿De cuándo acá el demonio te pone condiciones para tu lucha? Porque Goliat está escenificado en ese demonio. A ver, momentito. ¿De cuándo acá tú me vas a poner retos, diablo? ¿De cuándo acá tú me vas a decir si yo gano, si yo pierdo? ¿Quién eres tú para venir primero a retarme a mí, a enfrentarme a mí y a ponerme condiciones? Un ejemplo de la vida práctica es ¿cuántas veces no te ha dicho pródigo y pródiga que se haga la voluntad de Dios en nuestro matrimonio y la voluntad de Dios es que yo sea feliz? Y ahí te ves. ¿Cuántas formas y cuántas maneras ha tenido el maldito enemigo de venir a retarte bajo sus condiciones? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces te ha venido a retar el enemigo, mi querido hermana, mi querido hermano, bajo sus condiciones? ¿Por qué me vas a venir tú a mí, enemigo, a ponerme condiciones en la lucha? ¿Quién eres tú? ¿Quién te crees? Se creen fuertes, ¿no es cierto? Así como nos dicen, efectivamente, se creen fuertes. Ahora fíjate muy bien, vamos a leer el verso siguiente. Entonces, fíjate bien entonces, cómo el enemigo pone sus condiciones. El verso 9 dice, si es más fuerte que yo y me mata, nosotros seremos sus esclavos. Por supuesto. Déjame decirte algo, mi querido hermano, mi querida hermana. El verso 9 dice así completo, si es más fuerte que yo y me mata, nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo soy más fuerte y lo mato, entonces ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Fíjate qué revelación tan impresionante. Un pródigo y una pródiga que no pelean por el matrimonio, que no pelean la buena batalla delante de Dios, se dejan rendir, y cuando yo fui pródigo, nos dejamos rendir por el enemigo. Y efectivamente, por haber perdido, el enemigo, sin declararlo, hace esclavo al perdedor. Tremendo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el enemigo puso sus condiciones en esta guerra, en esta lucha, en esta pelea. Pero lo peor de todo, mis queridos
y amados hermanos y hermanas, es que, por ejemplo, el día de ayer yo te enseñé 2 videos y la semana pasada enseñé otro video de una escenificación de un exorcismo, donde muchos se asustaron, donde muchos dijeron, yo no lo voy a ver, y donde muchos dicen, no me enseñe a mí eso, profe, y yo no lo veo, y qué miedo, y muchos han de haber dicho, no, sí, yo sí lo vi, y ni siquiera lo vieron. ¿Me explico? ¿Por qué, mi querido hermano y mi querida hermana, tú vas a caer en el juego del enemigo? Cuando tu pródigo y tu pródiga le dijeron sí al enemigo a través de las consecuencias de pecado, a través de irse con su amante, a través de dejarte a ti con tus hijos, a través de no haber cumplido el tener hijos contigo, para mis hermanas y hermanos que no han tenido hijos, desobedeciendo el mandato de Dios, ¿verdad? De ir y multiplicaos. Se hicieron esclavos. Y lo peor de todo es que buscan la muerte. Pero lo peor de todo es que viene enfrente de ti, mi querida luchadora y luchador, aquí sí empleo esa palabra, y te vienen y te retan y te dicen, si pierdes, te llevo a ti también. A ver, profe, no entendí. ¿Cómo que si pierdes? Sí, claro. Si dejas la lucha, si te involucras con alguien en la lucha, si le haces caso a alguien que te dice, hey, vive tu vida, vive tu momento, eres joven, deja de luchar, deja de amargarte, ve por ti. ¡Ja! Date la oportunidad de tener a alguien que te conquiste. Pensamientos estúpidos de pensar y decir que porque alguien viene y te habla bonito, ¿verdad? Puedes decir, yo caigo aquí, y ojalá mi esposo y mi esposa me hubieran conquistado como este amigo de la primaria, de la secundaria, del trabajo, me conquista, ¿verdad? Alguien en una ocasión me dijo, ay, profe, si usted viera, la persona nueva que me está pretendiendo me llevó al hotel y hasta rosas me puso. Qué ilusión tan estúpida la que a mí me dijeron ese día. Y lo peor de todo es que es alguien que quiero mucho todavía, en el amor de Cristo, porque se dejó engañar por alguien que hoy, por supuesto, es esclava del mismo Satanás, sin declararlo, pero así es. Porque te dejaste llevar, como dicen, por el canto de la sirena, por aquello que tu esposo y tu esposa no hizo, ¿verdad? Y entonces el filisteo se puso frente de ti y te cargó el payaso, mi querida hermana, mi querido hermano, y te dejaste pelear. ¿Me están entendiendo hasta aquí? Es un tema complicado, muy sencillo, pero complicado. Hasta aquí me están entendiendo, dime si te estoy entendiendo, si vamos bien. Póngame Sagradas Escrituras, señor director. Bueno, quiero saber si me están entendiendo, si me están siguiendo aquí hasta el paso y bueno, otra vez, qué gran bendición. Estoy seguro que hoy rompemos otra vez récord de audiencia. Y lo más feliz es que es por la palabra del Señor que tú y yo estamos leyendo. No, señor director, se equivocó de Sagradas Escrituras. Espérame, profesor director, se equivocó de Sagradas Escrituras. Póngame bien Sagradas Escrituras, señor director. Bien, es sí, ahí estamos. Perfecto, déjame ver nada más. Sí, nos estamos entendiendo. Sí, nos estamos entendiendo, mis queridos hermanos y hermanas. ¿Vamos bien? Muy bien. Perfecto, continuamos. Miguel Ángel Dico, ¿estás poniendo atención? Ok. Muy bien, ahí está ya. Perfecto, muy bien. Entonces, continuamos.
Las Sagradas Escrituras entonces el verso 10 dice, y el filisteo agregó, este es mi desafío a los israelitas, presénteme un hombre para que luchemos juntos. Al oír esto, Saúl y todos los israelitas quedaron asombrados y asustados. ¡Ja! Ayer que puse en los chats, y lo digo con todo cariño y respeto, una parte de las escenas que ayer vimos de esta película de la posesión, ¿cuántos no se asustaron? ¿No es cierto? El verso 21 dice, tanto Israel como los filisteos habían formado sus filas y estaban frente a frente. 22 dice, David al ver esto dejó las cosas al cuidado del guarda de equipajes, corrió a las filas y se fue a saludar a los hermanos. El verso 23, fíjate muy bien, bueno, esta parte 22 a mí me gustó porque yo lo asemejo en los batallones, ¿no? Dice, David al ver esto dejó las cosas al cuidado del guardia del equipaje y corrió a las filas y fue a saludar a los hermanos. Se me figura cuando un hermano y una hermana se levantan con todo, con toda la fe, ese líder que tiene ganas de trabajar, esa hermana, ese hermano que dice hoy ganamos batallas, ¿verdad? Y va al batallón y escribe bendiciones, ¿verdad? Saluda a los hermanos y entonces dice el verso 23, mientras estaba conversando con ellos salió Goliat, el filisteo de Gat, a lanzar su desafío. Fíjate cuántas veces sale, ¿verdad? Porque, bueno, aquí lo vi, pero dice que salió por 40 días a hacer el mismo reto. El enemigo, sin declararlo, te va a estar fastidiando, no 40 días, todos los días. Es una realidad. No lo digo yo, es una realidad bíblica. El enemigo estará ahí fastidiándonos todos los días. El hecho de no saberlo, de no considerarlo, mi querida hermana y mi querido hermano, es un error. Eso no estoy hablando de poder, no estoy hablando de algo que uno diga, el enemigo tiene mucho poder como para estar 40 días. Está 40 días nomás fastidiándote. El verso 24 entonces dice, los israelitas apenas lo vieron, empezaron a retroceder llenos de miedo. A ver, mi querido hermano, mi querida hermana, póngame por favor video. Quiero preguntar y quiero leer. Cuando viene tu pródigo y tu pródiga, las veces que lo has visto, al escucharlo, al escucharla, te da miedo y empiezas a retroceder. Cuando viene tu esposo y tu esposa, ¿te dan miedo? La verdad. Dime, sí, la verdad es que sí me dan miedo. Me dan miedo porque sus palabras son hirientes. Me da miedo porque me puede venir con una mala noticia. Me da miedo que venga y me haga un daño, ¿verdad? Coméntame, ¿te da miedo tu esposo y tu esposa? Antes sí, un poco, no, sí, sí me da miedo, ¿ok? Sí, no, sí, me lastima, claro, ¿ok? A veces, incluso hay quienes agreden físicamente, ¿eh? Sí, de todo lo que me dice, sí, por supuesto. Ahora, fíjate muy bien cómo nos estamos identificando, mi querido hermano y hermana, con ese David, ¿ok? Bueno, perdón, con ese ejército. Luego dice así, seguimos, señor director. Luego dice así, uno de ellos comentaba, bueno, los israelitas apenas lo vieron, empezaron a retroceder llenos de miedo. El 25 dice, uno de ellos comentaba, si alguien mata a este hombre que así insulta a Israel, el rey lo colmará de riquezas, le dará a su hija por esposa y dará títulos a la familia de su padre. A ver, yo no quiero fumar algo que tú digas, a ver de dónde sacaste esto, pero esto, tú, mi querido luchador y luchador, es un mensaje especial para ti, para mí, y lo he separado y lo voy a poner grandote. Escucha muy bien. Aquí hay una promesa que dice, si uno de ellos comentaba,
si alguien mata a ese hombre que así insulta a Israel, el rey lo colmará de riquezas, le dará a su hija por esposa y dará títulos a la familia de su padre. Te voy a decir cómo yo visiono esta Sagrada Escritura. Uno de ellos comentaba, si tú vences al enemigo que te insulta a ti, hijo de Dios, el rey nuestro Padre te colmará de riquezas, te dará a su hija, a su hijo, por esposo, por esposa, y te dará títulos de bendición a tu familia. ¿Te suena? Cuando tú matas a ese hombre, que aquí es el enemigo, por supuesto, que insulta a los hijos de Dios, porque tú y yo hemos sido insultados por el enemigo, ¿no es cierto? Si tú terminas con él, dice la palabra de Dios, que el rey nos colmará de riquezas. Una de esas riquezas es que te dará a su hija, a su hijo, por esposo y por esposa. Y a ti, mi querida hermana, mi querido hermano, a mí, nos va a dar títulos de propiedad, títulos de bendición, nuestro Dios. ¿Querías una promesa? Hoy tú que estás en este ministerio y dices, es que yo no tengo ninguna promesa específica o sobre qué promesa Dios me habla, te tengo una excelente noticia. Hoy tú traes una lista en donde estamos discerniendo que muy probablemente tu esposa y tu esposo tengan espíritu de lujuria, de mentira, de soberbia, de engaño, de ataque directo, de ataque frontal, espíritus mudos que no se manifiestan, todos los que tú traigas. El día de hoy, tú, mi querido hermano y mi querida hermana, vamos a cortarle la cabeza a este Goliat. Es esa lista que tú traes el día de hoy. Y la palabra dice que si tú y yo terminamos con este chamuquín, el cual nos da miedo, el cual sentimos que es un gigante y que es más grande, mi querida hermana y mi querida hermana, el Rey, nuestro Padre, te ratifica que te dará a su hija, a su hijo por esposo y por esposa, y te dará títulos de su familia. Yo te invito para que tú el día de hoy manifiestes tu fe y le digas, Señor, yo lo creo. Si tú crees en este momento en lo que la palabra del Señor en el verso 25 te prometen a ti y a mí, que si matamos toda obra del enemigo y al mismo enemigo, Dios te va a dar a su hija, a su hijo. ¿Qué tal? Yo te invito a que digas, yo lo creo, yo lo creo. Vamos, mis hermanos, vamos. Necesitamos trabajar en la fe. Pon a trabajar tu fe. Trabajar tu fe es que tú digas ahorita, Señor, yo lo creo. No es la palabra de José Luis ni la palabra mía de un hombre. Es la palabra de Dios que te estoy leyendo. Es la palabra del Señor que lo promete. Tú y yo, Jesús salvando matrimonios y familias, tiene un don especial y es ese don de discernir, entender y comprender lo que a todos aquí nos pasa y nos sucede, que sabemos perfectamente que el enemigo, sin declararlo, ¿verdad?, atacó nuestras familias y hoy nos puso en jaque mate. Hoy nos tiene a muchos esclavos y esclavas porque no vemos claro, porque no somos felices, etcétera, etcétera, todo eso.
pero la promesa de hoy, que fíjate muy bien, la promesa del Señor en esa lista que tú traes, la vamos a orar. Por eso yo tenía que venir a traerte la palabra de Dios, para que tú sepas por qué. Le voy a poner un nombre y apellido a las cosas que yo creo que están mal, a ese Goliat, a ese que está ahí, que me viene a amenazar, ¿verdad? Yo estoy creyendo y confiando en la palabra del Señor. Y como yo creo y confío en la palabra del Señor, yo se lo digo a mi Dios en este momento y digo, Señor, yo sí creo que tú lo vas a hacer. Así que amén, amén y amén. Bien, sí, continuamos. Verso 26 dice, David, que también había escuchado al filisteo, preguntó a los que estaban a su lado, ¿qué es lo que le darán al hombre que mate a ese filisteo y quite la afrenta a quien quite la afrenta a Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso que insulta así a los batallones del Dios vivo? Oye, el enemigo viene cuando un hermano o una hermana vienen a los batallones, ¿verdad? Y nos dicen, es que mi esposo me dijo y yo ya me siento mal. Y cuando alguien en el batallón, perdón que así lo diga, viene contrario a la fe, ¿verdad? Es como para voltearse y decir, hey, ¿quién es este que viene a insultar este batallón? Número 2, número 5, 10, 15, 17, 36. ¿Qué batallón estás? Que viene a insultar al Dios vivo, que aquí en este batallón, en este ministerio de Jesús salvando matrimonios y familias, lo vemos vivo. El 27 dice, y la gente repitió las mismas palabras, esto se dará al hombre que lo mate. Fíjate, David volvió a preguntar qué hablaba de premio y la gente le decía lo mismo. ¿Qué era la promesa? La promesa es la que acabamos de leer, que dice, si alguien mata a ese hombre que insulta a Israel, el rey lo colmará de riquezas, le dará a su hija por esposa y dará títulos a la familia de su padre. ¿Cuántas veces vamos y preguntamos, me voy a restaurar? ¿Me voy a restaurar? ¿Me voy a restaurar? ¿Me voy a restaurar? Y todo el mundo te va a decir lo mismo. El verso 27 así lo dice, y la gente repitió las mismas palabras. Esto se dará al hombre que lo mate. Deja de andar preguntando, pues, ¿te vas a restaurar? Verso 28 dice, Eliab, su hermano mayor, al oírlo hablar así con la gente, se indignó contra David y le dijo, ¿por qué has venido aquí y a quién dejaste el rebaño en el desierto? Conozco tu atrevimiento y tu maldad. ¡Ah! Espérame tantito, póngame video, señor director, antes de que me dé el infarto, man. No, híjole. Oye, esta escena, ¿sabes dónde la he visto? Cuando un hermano y una hermana me dicen, oye, mi familia me dijo, ¿por qué estás luchando por ella? ¿Por qué estás luchando por él? ¿Qué no ves que eres tan jovencito y tan jovencita? ¿Qué no tienes dignidad? ¿Con quién estás dejando las cosas que valen la pena? ¿No es cierto? Oye, no ha venido tu familia misma, tu misma familia, y no lo digo que sean malos. Aquí habla que era el rey de David, era el hermano de David. ¿Qué haces aquí, caramba? Hasta malo eres. ¿No es cierto? ¿Cuántas veces no han dicho, profe, no hable fuerte, mi familia no sabe que estoy luchando? No, profe, yo me llamo José Luis, pero aquí soy Manuel, porque si mi familia se entera que estoy luchando, uy, no sabe, profe, no, señor director, no ponga nada, por favor, en el chat, ni mi nombre ni apellido, por favor. No, si se entera mi familia que estoy luchando, no, ¿para qué quiere? ¿Eh? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Las palabras del mundo, la familia política, los amigos del trabajo, las compañeras, ¿no? Y entonces llevas una lucha calladita. Profe, estoy en el baño escuchando su programa.
porque si mi familia se entera que estoy luchando por el matrimonio, si se enteran que aquí traigo la lista, profe, donde vienen los pecados de mi esposo, los demonios de mi esposa. No, profe, ¿para qué quiere? Dígame, ¿qué vamos a hacer con la lista, profe? Porque donde me pesquen con esto, no sabe. Perdón, lo digo con todo cariño y respeto, es para los de Júpiter, ya lo sabes. Es para los de Júpiter, no para los que están aquí. ¿No es cierto? Es para los de Júpiter. Póngame Sagradas Escrituras, señor director, por favor. Y vamos a continuar. Bueno, entonces decíamos, pues, Sagradas Escrituras, corrale, señor director, que vamos retrasados. Ok, vamos bien. Entonces, el verso 29 dice, ¿has venido a ver la batalla, David? ¿Has venido a ver la batalla? David respondió, ¿pero qué he hecho yo? ¿Uno no puede hablar? Apartándose de él, ¿qué tiene uno que hacer cuando se encuentra con los que te dicen que no luches? Contra los que te regañan, contra los que te dicen, ¿qué te crees? ¿Cómo crees? Ella no vuelve a pisar un pie aquí. Él no vuelve a pisar un pie en esta casa. El verso 30 dice, apartándose de él, se dirigió a otro y le preguntó lo mismo y la gente le respondió como la primera vez. Ahí está otra vez. No te estoy diciendo que te vas a restaurar. Ahí va uno en las filas, ahí va uno con el padre. Padre, ¿me voy a restaurar? Sí, hija, sí. Ahí va otro a la otra misa. Padre, ¿me voy a restaurar? Sí. Ahí va uno con un pastor. Pastor, ¿me voy a restaurar? Sí. Ahí va uno con el rabí. Rabí, ¿me voy a restaurar? Sí. Así. Pregunte y pregunte, ¿me voy a restaurar? El 31 dice, cuando contaron a Saúl lo que había hecho David, lo mandaron llamar. David dijo a Saúl, no hay por qué tenerle miedo a ese. Yo, tu servidor, iré a pelear con este filisteo. Wow. Fíjate lo que es declarar las cosas. Muchos toman a mal, y porque hay un fundamento, ¿verdad? No declares, no podemos declarar. Es malo declarar, no es bíblico. David dijo a Saúl, no hay por qué tenerle miedo a ese. ¿Quién es ese? Yo, tu servidor, iré a pelear con ese filisteo. Este verso 32 yo se lo dedico con todo mi cariño y todo mi amor para mis amadas hermanas y hermanos, bienaventurados y bienaventuradas, que han tenido el valor de decir, yo voy a luchar por mi matrimonio y hazte un lado. Yo bendigo a ti, mi hermana y mi hermano que me estás viendo, que has dicho, tu servidor, tu servidora, voy a ir a pelear la buena batalla y voy a traer a mi esposa y a mi esposo de regreso. Te bendigo, mi querida hermana, te bendigo, mi querido hermano. El verso 33 dice, dijo Saúl, fíjate otra palabra de la familia o del mundo, hasta del mismo pastor, hasta del mismo de la iglesia que dice, no puedes pelear contra él, pues tú eres jovencito, acabas de empezar apenas, tú qué vas a saber del mundo, él es un hombre adiestrado para la guerra desde su juventud. ¿Y cuántas veces dicen, no te pongas a guerrear contra el enemigo, no sabes ni con quién te metes? ¿Qué no ves que este es alguien que está nomás listo para andar haciendo la guerra? Déjate de tonterías y de andar haciendo listas y que voy a romper con sus espíritus. ¿Cuántas veces no te pueden estar diciéndote, hasta burlándose de ti y diciendo, ¿cómo crees? Minimizándote. ¿Por qué a nosotros, los hijos de Dios, nos vamos a dejar que nos minimicen? ¿De verdad crees que vas a regresar? ¿De verdad crees que vas a regresar? Si ella está mejor que tú, si él está mejor que tú, si está hasta más jovencito, si está más jovencita, tiene mejor cuerpo, si hasta la familia le ha dicho que, ay, qué buena es, ay, qué bueno es. Y tú no eres nadie. Esa es un arma que le encanta al enemigo hacerla efectiva en nosotros.
minimizarte, mi querida luchadora, minimizarte, mi querido luchador. Verso 34, para ti, guerrero y guerrera, dice, David le respondió, cuando estaba guardando el rebaño de mi padre, y venía un león o un oso y se llevaba una oveja del rebaño, yo lo perseguía y lo golpeaba y se lo arrancaba. Y se volvía contra mí, lo tomaba de la quijada y lo golpeaba hasta matarlo. Yo he matado leones y osos. Lo mismo haré con este filisteo que ha insultado a los ejércitos del Dios vivo. Oye, qué importante es dar testimonio. Qué importante, mi querida hermana y mi querido hermano, es dar testimonio. Hay veces que en los batallones alguien dice, no, pues yo no participo. ¿Por qué no escribes? No, yo tengo mis propias luchas, mis propias victorias y son mías. Cuando pierdes de vista que cuando tú le dices a alguien, Dios ha hecho en mí un hombre, una mujer de verdad. Dios ha hecho en mí un guerrero, una guerrera. Y yo he podido ver cómo Dios y yo le estamos ganando al chamuquín. Entonces tú impactas al hermano y a la hermana que te dicen no puedes, que te minimizan, que te minimizan. Verso 36 dice, y añadió David, Yahvé, que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará de las manos de este filisteo. Mi querida hermana, mi querido hermano, dale la gloria a Dios. Verso 36 es para ti y para mí. Verso 36 es para ti y para mí. Fíjate qué grandeza. Añadió David, ya ve que me ha librado de las garras del león y del oso. Me librará de las manos de este filisteo. Hoy vamos a orar porque Dios rompa los espíritus sin declararlo que tú traes en esa hoja. Pero necesita Dios, nuestro Señor, que tú le digas, Señor, yo he visto cómo tu poder en mí hace grandes cosas. Así que en esta noche, mi Dios, me librará de esta lista filistea. Y entonces el verso 37 dice, entonces Saúl dijo a David, vete y que Yahvé sea contigo. ¡Wow! Verso 38 dice, luego Saúl le puso su equipo de combate, le dio un casco de bronce y una coraza. Después David se abrochó el cinturón con la espada sobre la coraza, pero no pudo andar porque no estaba acostumbrado y se deshizo de todas estas cosas. Qué importante es el verso 39. ¿Cuántas veces viene el mundo y la gente que según te da buenos consejos y te llena de cosas, de ideas? Ahora pruébale aquí, ahora pruébale acá, ahora hazle así, ahora hazle así, ahora métete en un grupo en donde nadie sepa que aquí estamos y ahora vamos a hacer nuestro grupo por aparte y ahora vamos a hacer cosas escondidas y ahora vamos a hacer cosas que nadie sepa, que el profe y la señora directora no sepan y ahora vamos a hacer nosotros nuestro grupo y ahora que yo no estoy de acuerdo con esto y con esto otro, lo vamos a hacer porque yo sí voy a hacerla, porque yo voy a luchar a mi modo, a mi forma, a mi manera, ¿verdad? Y entonces el mundo te empieza a llenar de tonterías. No ofrendes. ¿Para qué ofrendas? A Claudia y a José Luis ni trabajo ni falta les hace. Nada más los estás enriqueciendo. ¿Para qué ofrendas? Es mentira todo lo que dicen. Ni ofrendes. Vas a ver que si no ofrendas no te pasa nada. Te va a seguir yendo igual, hasta mejor. Porque el dinero que vas a dar les va a ser peor. No lo gastes. Hasta de las ofrendas te vienen y te dicen, ¿no es cierto?
y te empiezan a llenar de cosas que llega un momento en donde el verso 40 dice, tomó en cambio, perdón, el verso 39 entonces dice, después David se abrochó el cinturón con la espada por sobre la coraza, pero no pudo andar porque no estaba acostumbrado y se deshizo de todas esas cosas. Mi querida hermana, mi querido hermano, déjate de cosas. Hoy yo te aseguro que tú sabes perfectamente cuáles son las cosas que tú tienes que no te dejan andar. Tú y yo vamos en esta noche a dar un paso de fe. Pero si hay cosas con las que tú no estás acostumbrado y hay cosas con las que tú no puedes cargar, deshazte de esas cosas, porque no vas a poder andar. ¿Ok? Verso 40 dice, tomó en cambio su bastón, escogió en el río 5 piedras lisas y las colocó en su bolsa de pastor. Luego avanzó hacia el filisteo con la mano en la honda. El filisteo se acercó más y más a David, precedido por el que llevaba su escudo. Mi querido hermano, mi querida hermana, aquí viene lo más impresionante. Cuando tú y yo nos ponemos frente al chamuquín, frente sin declararlo al pródigo y a la pródiga, y entonces sí, viene el momento de la prueba. El 41 entonces dice, el filisteo, la prueba, se acercaron más y más a David, precedido por el que llevaba su escudo. Y cuando lo vio, lo despreció porque era un jovencito. ¡Ja! ¿No te dije que era una estrategia del diablo minimizarte? Tú, si tú eres bien pecador, si tú eres bien pecadora, tú estás de líder, tú estás en el ministerio, uy, si eres de lo peor. Y todavía, fíjate, el verso 43 dice, y le dijo, ¿crees que soy un perro para que vengas a amenazarme con un palo? Ese es algo que a mí me impresionó. El padre Gabriel Amort dice que cada vez que hace un exorcismo, por supuesto, invoca el nombre de María. Y sabe que el nombre de María para el enemigo es una vergüenza porque es una mujer quien lo derrota. Tú puedes venir con ayunos, tú puedes venir con oraciones, con sacrificios, y la gente te dice, espérame, ¿crees que con eso la vas a hacer? ¿Cuántas veces el pródigo y la pródiga te han dicho, ¿crees que con oración voy a regresar? ¿Crees que con tu ayuno voy a regresar? ¿Crees que de verdad, porque vayas a la iglesia, voy a regresar? Así dijo, ¿crees que soy un perro para que vengas a amenazarme con un palo? ¿Crees que de verdad voy a regresar porque vas a hacer tus oraciones o porque estás en un ministerio? Y luego fíjate cómo dice que mis dioses te maldigan, ven a atacarme para poder así tirar tu cuerpo a las aves de rapiña y a las fieras salvajes. ¿Cuántas veces el enemigo no te ha hecho creer y pensar que te va a vencer y que vas a ser defraudado, defraudada? Ay, y si Dios no me cumple, voy a quedar en vergüenza. Ay, y si Dios no me cumple, como aves de rapiña me van a venir a devorar. Ay, pero es que ya se casó, oh, ya tiene un hijo con ella, con él. Y así pareciera que el enemigo viene y tira tu cuerpo a las aves de rapiña, a esas fieras salvajes que están esperando tu momento de pérdida y muerte, para que digas, ahí está, no te lo dije. Pero fíjate tú, mi querido luchador y luchadora, el verso 45 lo que dice. David empero le respondió, tú vienes a pelear conmigo armado de jabalina, lanza y espada. Yo, en cambio, te ataco en nombre de Yahvé, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Mi querido hermano, mi querida hermana, aquí está tu promesa. El verso 40 dice, hoy te entregará Yahvé en mis manos. Te derribaré y te cortaré la cabeza. Y hoy mismo daré tu cadáver y los cadáveres del ejército filisteo a las aves de rapiña
y a las fieras salvajes. Toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Palabra y promesa del Señor. Mi querido hermano, mi querida hermana, aquí está la grandeza de Dios para ti. Aquí está lo que tú y yo tenemos de verdad revelada. Emociónate en el Señor, porque ve lo que hoy Dios quiere hacer en ti. Hoy tú le dirás esa lista. Hoy te entregará, hoy, espíritus que rondan a mi esposo y a mi esposa. Hoy circunstancias que están atándome, que están atando a mi esposo y a mi esposa. El verso 46, yo te pido, repítelo conmigo. Vamos a repetir tú y yo el verso 46 y con esto quiero que tú y yo oremos. Nos ponemos en la presencia del Señor. Yo quiero que tú y yo oremos, mi querido hermano, mi querida hermana, con el verso 46. Ponte en presencia del Señor en este momento. Ponte en la presencia del Señor. Prepárate para estar en la presencia del Señor. Vamos a orar. Vamos a decir la bendita palabra, mi querida hermana, mi querido hermano. Vamos a poner la palabra del Señor, tú y yo. Padre, vine aquí a través de esta oración. Vamos a poner la palabra del Señor. Yo te pido que tú y yo empecemos y digamos juntos el verso 46. Toma tu lista en tus manos, pon tu lista en tus manos, mi querida hermana, mi querido hermano. Toma tu lista, ponla frente a ti y dile a tu lista: hoy te entregará Yahvé en mis manos, te derribaré y te cortaré la cabeza, y hoy mismo daré tu cadáver y los cadáveres del ejército filisteo a las aves de rapiña y a las fieras salvajes. Toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Palabra y promesa del Señor. Vamos a volver a repetirlo. Pon frente a ti esa lista y dilo: hoy te entregará Yahvé en mis manos, te derribaré y te cortaré la cabeza, y hoy mismo daré tu cadáver y los cadáveres del ejército filisteo a las aves de rapiña y a las fieras salvajes. Toda la tierra sabrá que hay un Dios de Israel. Ahora, mi querida hermana y mi querido hermano, tú y yo vamos a hacer un acto de fe. Vamos a trabajar sobre la palabra. Toma tu lista. Vamos a leer nuevamente este texto y vamos a romper la hoja en los pedazos que tú quieras. Rompe esa lista. Rompe tu lista. Toma la lista, mi querida hermana. Toma la lista, mi querido hermano. A través de esta oración. Dobla tu lista. Dobla tu lista. Ponla frente a ti. Y mientras tú y yo leemos este verso, vamos a romper en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo estos espíritus que nosotros, sin declararlo, pensamos y creemos que mi esposa, que mi esposo, que quizá yo pueda tener. Y decimos: hoy te entregará Yahvé en mis manos. Rompe tu lista. Te derribaré y te cortaré la cabeza. Y hoy mismo daré tu cadáver y los cadáveres del ejército filisteo a las aves de rapiña y a las fieras salvajes, donde la tierra sabrá que hay un Dios en Israel.
Ve cómo en tus manos, póngame video, señor director. Ve, en tus manos hay esto, desechos. Hemos roto simbólicamente por la fe con esa lista de pecados que tú y yo creemos y pensamos sin declararlo que pródigos y pródigas han tenido. No son nada, no son nada. Así que mi querido hermano, mi querida hermana, no necesitamos más que la palabra y la promesa del Señor, que el día de hoy vienen y te prometen cómo tú y yo somos los victoriosos, cómo tú y yo somos quienes hemos vencido. El verso 47, y repítelo conmigo, póngame por favor las Sagradas Escrituras, señor director. Vamos a decir juntos el verso 47. Pon enfrente de ti el resto de tus papeles de tu lista. Ponlas enfrente de ti y vamos a leer la palabra de Dios. Me voy a esperar a que salga, dame un segundo. Dice así: y sabrán todas estas gentes que Yahvé no necesita espada o lanza para dar la victoria, porque la suerte de la batalla está en sus manos. Cuando el filisteo se lanzó contra David, este metió rápidamente su mano en la bolsa, sacó la piedra y se la tiró con la honda. La piedra alcanzó al filisteo, hundiéndosele en la frente. Este cayó de bruces al suelo. David entonces corrió y se puso de pie encima de su cuerpo. Tomó su espada y lo remató, cortándole la cabeza. Los filisteos, al ver muerto a su campeón, huyeron. Así pues, sin otra arma que su honda y una piedra, David derrotó al filisteo y le quitó la vida. Para terminar, la palabra de Dios te dice a ti, mi querida hermana y mi querido hermano: los hombres de Israel y de Judá se pusieron en movimiento y, lanzando el grito de guerra, persiguieron a los filisteos hasta la entrada de Gat y hasta las puertas de Acarón, y los cadáveres de los filisteos quedaron esparcidos por todo el camino, desde Saraim hasta Gat y Acarón. Mis amados hermanos, esta es la promesa y la palabra de Dios que hoy tú y yo hemos hecho para ganar la batalla. Yo te invito para que, si tú crees que lo que tú y yo acabamos de decir, lo que tú y yo acabamos de orar y de creerle a nuestro Dios, si tú lo crees, yo te invito para que escribas amén, amén y amén. Y con esto queda sellado, con esto queda derrotado toda obra del enemigo. Pero hay algo muy importante. La palabra de Dios no nos dice que aquí acabó. Se fueron tras de él. Así que, mi querido hermano, mi querida hermana, esto no acaba aquí. Así como tú hoy entraste y escuchaste este programa, escúchalo todos los días. Vamos tú y yo juntos a vencer al enemigo. Tú y yo estamos siendo llamados a ser el pueblo escogido por Dios. No hay nada que Dios no pueda hacer. Tú, mi hermana, tú, mi hermano, lo merecen, porque eres hijo de Dios. No hay gigantes ya.
No hay un solo gigante frente a ti. Aunque el mundo venga y te diga lo que sea, aunque el mundo te diga como sea, tu propia familia, como dice, la suerte de la pelea está en las manos de Dios, y en las manos de Dios está el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo, que para ti y para mí, hoy somos más que bienaventurados, porque ya solo nos toca leer la palabra de Dios, creerlo y saber que nuestro Señor Jesucristo ya nos dio una lucha, una batalla, una guerra ganada para ti, mi querida hermana, para ti, mi querido hermano. Hoy tú y yo hemos intercedido por tu esposa, por tu esposo, y aunque ellos no quieran, aunque ellas no quieran, hemos pasado por encima de su voluntad, y Dios romperá sus planes, y Dios romperá cada una de sus ideas, de lo que tenga que hacer. Ponte contenta, ponte feliz, porque hemos vencido en una etapa más las obras del diablo, las obras del enemigo. Así que la gloria es de nuestro Dios, la gloria es del Señor. Y yo te invito a que sigas escribiendo si tú lo crees. Dile amén, amén, amén. Lo creemos, Señor, lo creemos, Señor. Quiero decirte que hoy, para gloria de Dios, en vivo, estamos más de 1,300 personas en YouTube y en Facebook más de 1,400 personas. Somos más de 2,500, 2,700 personas que en este momento estamos haciendo lo mismo. Lo mismo. ¿Tú crees que Dios va a desoír tu oración? ¿Tú crees que en este momento Dios no tiene sus ojos puestos en ti, en mí, en este ministerio, en lo que tú has roto, en lo que tú has escrito? Por supuesto que Dios está aquí. Y acuérdate que cuando el poder de Dios y cuando la presencia de Dios están presentes, cualquier cosa puede pasar. Y no como amenaza, sino como una bendición para ti, mi querida hermana y mi querido hermano. Con Dios nadie pierde. Amén, amén y amén. Bien, pues le doy la gloria a Dios, de verdad, me da mucho gusto ver todas las manifestaciones que hay en Facebook, en YouTube, bueno, hay los escritos en Facebook también, y son tiras interminables, ve nada más, son tiras interminables para quienes están en Facebook, de los hermanas y hermanas que han creído en el poder de Dios, ¿verdad? En YouTube no se diga, dale me gusta al programa, por favor, yo te invito para que le des me gusta al programa, y bueno, pues se pueda ir sumando cada vez más a esta bendición que Dios quiere hacer en ti y en mí, mi querida hermana, mi querido hermano. Bueno, pues no se necesita más, así es de simple y de sencillo, ¿verdad? No hemos entrado en un rito, en una oración especial, en un rompimiento, hemos hecho esto en paralelo a la palabra de Dios. Hemos actuado en la fe de acuerdo a la palabra de Dios. Es una forma también en una dimensión de fe en donde Dios quiere que actuemos en base a su palabra. La palabra de Dios nos dijo que íbamos a romper con todo eso, que íbamos a derrotar, ¿verdad? David no necesitó más que 5 piedras. Bueno, tú nada más necesitaste traer una hoja, creer y ponerla delante de Dios y decir, ahí te va, ¿verdad? Y hoy matamos a ese gigante que creímos que había ahí. Pero acuérdate, al final nos dice la palabra que fueron tras de ellos. Así que lo que sigue es que tú y yo tenemos que ir tras de ellos y tras de ellas. Vete contento, vete contenta, vete feliz, mi querido hermano, mi querida hermana, porque Dios nuestro Señor ha hecho cosas
grandes y maravillosas en ti y en mí. Pero pues si quieres hacer algún comentario, si quieres decirnos qué te ha parecido, no en favor de mi persona, por favor, te lo pido. Quiero leer algunos testimonios de lo que aquí has vivido. Por favor, también en los batallones, escribe en tu batallón ahorita mismo la experiencia que has vivido, lo que Dios te ha llevado a esta nueva dimensión de fe. Platica y di, mira, yo he entregado, yo he creído, yo soy testigo de que el poder de Dios va a hacer grandes cosas, ¿verdad? Y bueno, también agradezco a mi queridísima hermana Jessica, que todas las noches nos hace favor de poner las cuentas para la ofrenda. Yo te invito a que ofrendes, ¿verdad? Y que te lleves la palabra del Señor. La palabra del Señor habla de las ofrendas, mi hermana, mi hermano. Cuando tú ofrendes, acuérdate, ve y di, Señor, aquí hay algo más con lo que yo voy a bendecirme. Yo voy a bendecirme en la ofrenda, y una vez que tú eres bendecido en la ofrenda, entonces tú bendices el ministerio. Entonces tú y yo somos bendecidos, ¿ok? Bueno, ok. ¿Qué pasó, Pati? Ok, ok. Bueno, dame un segundito. Ok, gracias, Pati, listo. Y pues bueno, ánimo mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, Dios es grande y maravilloso. Así que, bueno, pues como ya te dije, vamos a emplear la palabra del Señor y tú y yo somos victoriosos. Voy a estar leyendo los batallones, ¿ok? Porque, como te dije, voy feliz porque hemos vencido al enemigo, dice Ivonne. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Ivonne. Muchas gracias. Yo creo en el poder del Señor, dice Robin. Eh, ok. Esta oportunidad, gracias Dios, esta oportunidad es única y Él derrota a ese gigante, dice Leslie. Muy bien, muy bonitos comentarios. Gracias, mi Dios, alabo por siempre. Gracias, gracias, dice Mari. Juliet, ¿cómo estás? Juliet dice, con esta palabra me he liberado y aumentado mis fuerzas para seguir la batalla. Con Cristo hemos vencido, dice Lorena Priego. Maurilesh también, bueno, bendice al Señor. Te agradezco, Señor, porque estaba muy tranquila y hoy, porque sentía que no me escuchabas y mira lo que has hecho hoy conmigo. Te amo, Dios. Qué lindos comentarios para nuestro Dios. Qué hermosos sus comentarios. Yo terminando los voy a leer. Y de verdad a mí me dio mucha emoción, aunque ya había leído estas palabras, por supuesto, pero cuando yo leí esta promesa para ti, para mí, ¿verdad? De donde Dios nos dice que Dios nos manda a ti y a mí, ¿verdad? Y nos pone y que entregaremos en sus manos y le derribaremos al enemigo y cortaremos sus cabezas de todo lo que haya hecho el enemigo. Qué bendición tan grande. Así que bueno, dice Nancy Trujillo, se rompieron las cadenas de pecado en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén. Gracias, gracias Nancy, te bendigo a ti y a Monterrey. Mi querido hermano, mi querida hermana, te lo vuelvo a decir. Palabra del Señor es lo primero que debe de haber en tu vida. Palabra de Dios es lo que debe de haber primero en tu vida. Lo demás que te aconsejen, que te digan, si no va ligado, si no va ligado a la palabra del Señor, date la vuelta, date la vuelta, porque tú tienes la promesa de la palabra de nuestro Dios. Así que bueno, gracias Juliet desde Barranquilla, Rodrigo, también te bendigo. Y te invito para que ayer, como hicieron, de verdad, ayer me encantó porque en sus batallones compartieron, en sus batallones también hablaron y bueno, te bendigo mi querida hermana, te bendigo mi querido hermano, vámonos a descansar en paz, tranquilos, felices de que Dios ha hecho su parte, de que tú has hecho tu parte. Te felicito de verdad, mi querida hermana, mi querido hermano, te felicito porque eres un gran hombre, una gran mujer, porque has creído no en mí, no en el ministerio, por así decirlo, sino que lo que Dios hace.
Y bueno, pues en este ministerio, pues te traemos palabra de Dios. Ese es el objetivo, ser fuertes por los débiles. Así que me encantaría que el día de mañana escuches la prédica que va a dar mi esposa Clau, porque todas las noches, Claudia Celestina, a quien le mandamos un saludo, a los hermanos y hermanas que comparten del batallón, perdón, del ministerio de testimonios, al Padre Barajas, a todos los que comparten, ¿verdad?, en los programas, en las redes sociales, a todos los que trabajamos en favor de Dios, pues bueno, muchas gracias también. Y recomiéndalos. No se te olvide que este fin de semana estamos en Cuernavaca. Vámonos a Cuernavaca este fin de semana. Así que te invitamos para que nos acompañes, ¿ok? Vámonos todos a Cuernavaca y bueno, escribe a tu líder y dile yo quiero ir a Cuernavaca y tu líder ya sabe qué tiene que hacer para darte la información. Que Dios te bendiga, mi querida hermana. Que Dios te bendiga, mi querido hermano. Te felicito porque hoy Dios no dejará de lado tu acción de fe y tu avanzar. No lo olvides que si tú crees, como has creído el día de hoy, en el poder de Dios, entonces tú puedes y vas a lograrlo todo. Amén, amén y amén. Buenas noches, hasta mañana, bendiciones. Adiós.